Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Un fuerte abrazo. Estamos aquí con otro tema. Vamos a hablar de bautismo como gracia, como medio de gracia. ¿Por qué hay que hablar de bautismo como medio de gracia? Porque nosotros los católicos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, bautizamos a todos desde pequeños. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Porque eso nos lleva allá bien lejos, bien lejos, bien lejos, con Adán y Eva, que estaban en el paraíso, estaban en la gracia. La gracia quiere decir la amistad con Dios, estaban en la gracia, pero desobedecieron y fueron destituidos del reino de los cielos. Y entonces nosotros estábamos fuera del paraíso, hasta que llegó Jesús con su buena nueva, su evangelio, sus sacramentos, y nos dio el bautismo. El bautismo es el medio del cual nosotros volvemos a la gracia con Dios. ¿Por qué? Porque en el bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios, se perdona el pecado original, ese pecado que nos hizo salir del reino de los cielos, y también se nos da el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos a nuestros hermanos protestantes que cumplen 30, 40 años y nunca se han bautizado, o se mueren sin bautizar y viven toda su vida sin el bautismo, y eso es increíble porque viven alejados de Dios completamente, fuera del paraíso. Además, viven sin ser hijos de Dios y viven sin el Espíritu Santo. Y ese es el problema, no pueden discernir. También hay que hablar otra cosa. No todos los protestantes no bautizan a los niños, o se bautizan todos. Los luteranos, que es la primera iglesia protestante, los anglicanos, los presbiterianos y los episcopales, y creo que los metodistas, bautizan niños. Si me equivoco, me dejan saber. Porque ellos entienden también que el bautismo es importante para estar en gracia con Dios. Entonces nosotros volvemos a la gracia con el bautismo. Con el pecado volvemos a perder esa gracia, y para eso está la confesión de pecados. Un ejemplo, un hermano protestante que se bautice, sí, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese pecado original se borra y vuelve a la amistad con Dios. Pero al estar de nuevo en pecado, primero no estás en la iglesia de Cristo, y nosotros pecamos todos los días, perdemos esa gracia, esa amistad con Dios, y la única manera que podemos recobrarla es con el sacramento de la confesión, con el sacramento de la confesión. Pero, sin embargo, si nosotros renegamos del sacramento de la confesión, pues estamos por ahí sin la gracia de Dios. Entonces vamos ahora a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a un Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les voy a traer los padres de la iglesia. ¿Por qué los padres de la iglesia? Porque el Señor fundó una iglesia, y su iglesia es su cuerpo, y él dijo que teníamos que tener una fe. Ahora hay un problema porque hay diferentes cuerpos, diferentes iglesias, y cada cual cree diferente, pero nosotros, a ir a los primeros siglos, podemos identificar la iglesia de Cristo y podemos identificar qué creían estos primeros cristianos. O sea que vamos aquí. Vamos a empezar a leer el bautismo como medio de gracia. El Nuevo Testamento nos dice que en el bautismo somos salvos, sepultados con Cristo, incorporados en su cuerpo, lavados de nuestros pecados, regenerados y limpiados. Podemos ver estas citas que las tienen aquí. Les quería decir, tengo un email.
tengo un email si necesitan que... Un segundito. Tengo un email si necesitan que yo le envíe esta información o si necesitan hablar o que yo les comparta a los padres de la iglesia. El email es defensa.católica7@gmail.com. defensa.católica7@gmail.com. Estas son estas citas. Un segundito. Me disculpan que mis perras comenzaron a ladrar. Ok, estas son las citas que hablan del bautismo. Seguimos aquí. A pesar de esto, algunos afirman que el bautismo es solo un acto simbólico y que no hace las cosas que el Nuevo Testamento describe. Los padres de la iglesia primitiva no estaban de acuerdo. Fueron unánimes en afirmar el bautismo como un medio de gracia, o sea que la gracia es la amistad con Dios. Un segundito ahí. El historiador de la iglesia primitiva protestante, Kelly, escribe: desde el principio el bautismo fue el rito universal aceptado de admisión a la iglesia. En cuanto a su significado, siempre se consideró que conllevaba el perdón de los pecados. Ahora vamos a través de los siglos a escuchar los padres de la iglesia y estamos aquí con la carta de Barnabás. En cuanto al bautismo, ciertamente está escrito que los israelitas no deben recibir ese bautismo que conduce al perdón de los pecados, sino que deben preocuparse otro para sí mismo. Nota cómo ha descrito a la vez tanto el agua como la cruz. Pero estas palabras implican: bienaventurados aquellos que poniendo su confianza en la cruz han descendido al agua. Esto significa que descendemos al agua llenos de pecados y contaminación, pero salimos llevando frutos en nuestro corazón, teniendo el temor de Dios y la confianza en Jesús en nuestro espíritu. O sea que somos pecadores, vamos al bautismo y se nos perdonan nuestros pecados y tenemos la gracia del Señor, esa gracia importante, esa amistad que nos va a ayudar a acercarnos a Dios, a reconocer nuestros pecados. También recibimos el Espíritu Santo, o sea que es bien importante, está diciendo aquí, que es el bautismo. Vamos aquí un momentito. Armas de Roma. Y dije: oíd, Señor, que algunos maestros dicen... perdóname, la otra carta fue escrita en el año 75. Hermes de Roma fue escrito en el año 80. Y dije: oíd, Señor, que algunos maestros dicen que no hay otra forma de arrepentimiento que la que tiene lugar cuando descendemos al agua y recibimos el perdón de nuestros pecados anteriores. Él me dijo: esa es una doctrina sana que escuchaste. Para eso es realmente el caso. O sea que sí, el bautismo es el medio de gracia que nos perdona nuestros pecados y nos acerca a la gracia con Dios. Si nosotros tenemos pecados, no estamos en gracia con el Señor. Nosotros con pecado no podemos ir al cielo. Y nosotros después del bautismo vamos a pecar. Nosotros pecamos a cada hora, todo el tiempo. No oramos suficiente, quizás no ayudamos a alguien, etc. Pero para eso está el sacramento de la confesión. Perdóneme. Si nosotros nos arrepentimos, vamos al sacerdote como quiere el Señor y ese perdón está ahí esperando, esa misericordia. Como decía San Faustina, que Jesús le reveló que él estaba ahí en el confesionario. Ok, segunda epístola de Clemente. Porque si hacemos la voluntad de Cristo, encontraremos descanso. De lo contrario, si desobedecemos sus mandamientos, Jesús tiene mandamientos. Nada nos librará
del castigo eterno. ¿Cómo podemos esperar entrar a la residencia real de Dios si no mantenemos nuestro bautismo santo y sin mancha? O sea que lo que está queriendo decir que nosotros después de ser bautizados, nosotros tenemos que seguir trabajando, luchando para no pecar, luchando contra las tentaciones. Y si caemos y pecamos, no hay problema. Vamos a confesarnos con el sacerdote. No hay problema. Aquí yo tengo un video que yo hice de cómo ser santo. Lo pueden buscar. El santo no es el que no peca. El santo es el que peca, se ensucia, se levanta y se limpia. ¿Quién será nuestro abogado si no poseemos obras de santidad y justicia? Segunda epístola de Clemente, siglo 80. San Ignacio de Antioquía. Que ninguno de ustedes sea encontrado como un desertor. Que su bautismo sea como sus armas, su fe como su casco, su amor como su lanza, su paciencia como una armadura completa. O sea, que nos invita a hacer que esa es nuestra armadura. Tratar de el bautismo como un arma, la fe como un casco, el amor como lanza y paciencia como armadura completa. Qué bonito. Eso fue en el año 110. San Justino mártir, año 151, también relata la manera en que nos dedicamos a Dios cuando fuimos hechos nuevos a través de Cristo. Así que todos los que están persuadidos y creen que lo que enseñamos y decimos es verdad y se comprometen a poder vivir de acuerdo con eso y son instruidos para orar y rogar a Dios con ayuno para el perdón de sus pecados pasados, nosotros oramos y ayunamos con ellos. Luego ellos son llevados por nosotros a donde hay agua y son regenerados de la misma manera que nosotros fuimos regenerados. Qué lindo. Nosotros somos, cada vez que somos bautizados, mi niño se bautizó hace poco, fue regenerado y bautizado con el mismo Espíritu Santo de hace 2000 años. Porque en el nombre de Dios, el Padre y el Señor del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, ellos reciben entonces el lavado con agua. Porque Cristo también dijo, a menos que nazcas de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Eso es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dice que a menos que nazca de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los libre, pero su hijo quizá es protestante de otra denominación que no sea luterana, episcopal, anglicana o presbiteriana, que ellos sí bautizan niños, pero imagínense que su hijo muere sin bautismo, hay un gran problema. No creo yo sé que el Señor va a ser misericordioso, pero el padre que no instruyó a esos niños en la fe, que no le enseñó la fe verdadera, y hay que decirlo, casi el 100%, 90 y pico por ciento de los protestantes eran católicos, o sea que se fueron de la iglesia católica. Hay un problema que ustedes le hayan enseñado eso a sus hijos, que no hay que bautizarse. O sea que vamos a orar en misericordia para que Dios toque los corazones, vean este video, busquen información y bauticen a sus niños. Esto fue escrito en el año 151, San Teófilo de Antioquía. Además, las cosas que proceden de las aguas fueron bendecidas por Dios para que esto también fuera un signo de que los hombres estaban destinados a recibir arrepentimiento y remisión de pecados a través del agua y del lavado de la regeneración, tantos como vienen a la verdad y nacen de nuevo y reciben bendición de Dios. Año 181. San Clemente de Alejandría. Siendo bautizados somos iluminados, nos hacemos hijos, siendo hechos hijos nos hacemos perfectos,
siendo hechos perfectos, nos hacemos inmortales. Yo, dice él, he dicho que ustedes son dioses y todos los hijos del Altísimo. Porque eso es otra cosa. Cuando nosotros muramos y lleguemos a la santidad, Dios vamos a ser como dioses, vamos a ser glorificados con Él. Eso lo dice, lo podemos leer mucho en el libro de Sabiduría. Ese es un libro que pues, los hermanos protestantes quitaron de la iglesia. Después nosotros vamos a discutir de eso poco a poco. Esta obra es llamada de diversas maneras: gracia, iluminación, perfección y lavado. Lavado por el cual limpiamos nuestros pecados. Gracia por la cual se remiten las penas debidas a las transgresiones. E iluminación por la cual se ve esa santa luz de salvación. Es decir, por la cual vemos claramente a Dios. O sea que vemos que el bautismo nos trae gracia, esa amistad con Dios, esa salvación. Qué hermoso. Tertuliano de Cartago: feliz es nuestro sacramento del agua, en que lavando los pecados de nuestra ceguera temprana, somos liberados y admitidos en la vida eterna. Pero una víbora de la herejía cainita, es una herejía en ese tiempo, año 203, recientemente conversante en esta región, ha llevado a un gran número con su doctrina más venenosa, haciendo su primer objetivo destruir el bautismo. Esto fue en el año 203 y es lo mismo que pasa con los hermanos protestantes, que ahora no quieren bautizar. Vemos a personas de 30 y pico de años que se bautizan. Vemos niños sin la amistad con Dios, sin el Espíritu Santo, que no son hijos de Dios, son criaturas, pero no son hijos de Dios, porque lo mismo que pasó en el año 203, vinieron personas a sembrar herejías y destruir el bautismo con doctrinas venenosas. Y eso está en la Biblia, primera de Timoteo, capítulo 4, y vendrán con espíritus engañadores a enseñar doctrinas diabólicas. ¿Por qué es diabólica? Porque el Señor quiere que todos se bauticen para recibir el Espíritu Santo, para ser hijos de Dios, para tener la gracia, la amistad con Dios y perdonar los pecados. Entonces, ¿qué va a hacer el demonio? La contraparte: no se bauticen para que no sean hijos de Dios, para que no tengan el Espíritu Santo y sigan con su pecado original y fuera del paraíso. Así es el demonio. Esto está de acuerdo con la naturaleza, porque las víboras y ápides generalmente vienen en lugares áridos y sin agua. Pero nosotros, pequeños peces, después del ejemplo de nuestro gran pez Jesucristo, nacemos en el agua. Tenemos seguridad en ninguna otra manera que permaneciendo permanentemente en el agua. Así que esa criatura más monstruosa, que no tenía derecho de enseñar incluso doctrina sana, sabía muy bien cómo matar a los pequeños peces alejándolos del agua. Recuérdense que el 95% de los hermanos protestantes eran pececitos, eran católicos y los sacaron del agua. Ya les niega el bautismo. O son desobedientes y se bautizan múltiples veces, como pues lo hacen en cada iglesia que se cambian, sabiendo que en Efesios capítulo 4, desde el versículo 2 en adelante, Pablo dice que hay un solo bautismo. ¿Qué problema? Perdóname. Ok. Tertuliano: el bautismo mismo es carnal, en que somos sumergidos en el agua, pero el efecto es espiritual, en que somos liberados de los pecados. Ahí vemos la gracia, un bautismo como gracia. Vamos más arriba: San Hipólito de Roma: y el obispo pondrá sus manos, esto fue en el año 215, el obispo pondrá sus manos sobre el recién bautizado, invocando y diciendo: oh Señor Dios, que has considerado dignos a estos de la remisión de los pecados a través del baño de regeneración.
Hazlos dignos de ser llenos de tu Espíritu Santo. Concédeles tu gracia en la confirmación para que te sirvan según tu voluntad. Año 215. Wow, más claro, no canto un gallo. San Cipriano de Cartago, mientras yo aún estaba acostado en la oscuridad, estar sin bautismo es una oscuridad, porque estás fuera, destituido del reino de los dioses por el pecado original. Consideraba como un asunto difícil que un hombre pudiera nacer de nuevo. Una verdad que la misericordia divina anunció para mi salvación, y que un hombre vivificado a una nueva vida en la pila de agua salvadora pudiera dejar atrás lo que había sido anterior, y aunque retuvo su estructura corporal, fuera cambiado en corazón y alma. Pero después de eso, con la ayuda del agua, del nuevo nacimiento, la mancha de años anteriores fue lavada, ese es el pecado original. Y una luz de arriba, serena y pura, fue infundida en mi corazón reconciliado. Después de eso, por la acción del Espíritu Santo, respirando desde el cielo, un segundo nacimiento me restauró a un hombre nuevo. Me estoy acordando ahora que es bien triste lo que está pasando. Nosotros vemos a nuestros hermanos que los llevan a la playa y se bautizan y le dicen, recibiste el Espíritu Santo, pero después le están enseñando, no le están enseñando el Evangelio. Los enseña a atacar la iglesia de Cristo. No les enseña los otros sacramentos. O sea que te bautizas, te haces hijo de Dios, recibes el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo es inhibido, es callado con estas enseñanzas erróneas de el Evangelio del Señor. Es bien triste lo que está pasando en este mundo. Porque una persona que recibe el Espíritu Santo, un ejemplo, todas las iglesias dicen tener el Espíritu Santo. Las católicas dicen tener el Espíritu Santo, la ortodoxa, la pentecostal, la adventista, todas dicen tener el Espíritu Santo y no saben que el Espíritu Santo es Dios. Y Dios no va a decir mentiras. ¿Cómo va a ser que las personas tengan el Espíritu Santo y estén diciendo cosas diferentes si hay un solo Espíritu Santo que es verdad? Entonces vemos los hermanos protestantes que dicen tener el Espíritu Santo y hablan mal de la Madre de Dios. Dicen tener el Espíritu Santo y hablan mal de la iglesia que el Señor fundó. Dicen tener el Espíritu Santo y persiguen la iglesia que Dios fundó. Dicen tener el Espíritu Santo y están en contra de la Eucaristía y los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no puede ser que todos digamos tener el Espíritu Santo y todos pensemos cosas diferentes. Eso hay que analizarlo. Ok, ya leímos San Cipriano, ¿verdad? Perdóname que me envolví. Vamos a ver, ok. Vamos a leerlo aquí, yo creo que sí. No, San Cipriano, no, de Jerusalén. Si un hombre no recibe el bautismo, no tiene salvación. ¿Ves que lo que yo le estoy diciendo no lo digo yo? Lo dice San Cipriano en el año 350. Si un hombre no recibe el bautismo, no tiene salvación, excepto solo los mártires, quien incluso sin el agua reciben el reino, porque cuando el Salvador, al redimir al mundo por su cruz, fue traspasado en el costado, derramó sangre y agua, para que los hombres, viviendo en tiempos de paz, pudieran ser bautizados en agua y en tiempos de persecución en su propia sangre, porque el Salvador acostumbra a llamar bautismo al martirio, diciendo, puedes beber del cáliz que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado. Eso está en Mateo 38. Porque tú vas al agua llevando tus pecados por la invocación de la gracia, habiendo sellado tu alma, no te permite ser tragado después por el terrible dragón, el diablo. Haber ido abajo, muerto en pecados, vienes arriba, vivificado en justicia. Bendito sea el Señor.
Después podemos hablar luego del bautismo de agua, de sangre y de deseo. Eso después lo vamos a hablar. San Basilio de Cesarea. Para los prisioneros, el bautismo es el rescate, el perdón de las deudas, la muerte del pecado, la regeneración del alma. Una vestidura resplandeciente, un sello infrangible, un carro hacia el cielo, un protector real, un don de adoptación. Año 374. Qué hermoso eso. Concilio de Constantinopla primero. Creemos un solo bautismo para la remisión de pecados. O sea que no podemos ser católicos y después irnos a bautizar. Eso se llama desobediencia. Ok, dame un segundito. Un segundito, que estoy trabajando ahora mismo en el hospital. Ok, seguimos. Faltan 2 citas y ya terminamos. Los San Agustino de Hipona. Excelente. Dice aquí, los cristianos de Cartago tienen un excelente nombre para los sacramentos. Cuando dicen que el bautismo es salvación y el sacramento del cuerpo de Cristo es vida. O sea que si nosotros negamos el bautismo, pues estamos negando la salvación. Si negamos el cuerpo de Cristo y no es la Santa Cena de los hermanos protestantes, si negamos la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, negamos la vida. Esto se deriva de aquella tradición primitiva y apostólica por la cual las iglesias de Cristo mantienen que es un principio inherente que sin bautismo y sin participar en la cena del Señor es imposible para cualquier hombre alcanzar el reino de Dios o la salvación y la vida eterna. Wow. Esto es devastador. Y no estamos hablando de la cena del Señor que Martín Lutero separó la iglesia y ellos hacen una cena de vez en cuando. No. Esto es la Eucaristía, la cena del Señor, por sacerdotes ordenados por él en la Santa Cena. Tomo pan, hagan esto en memoria mía. O sea que no, la única Eucaristía válida está en la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que ellos son católicos, pero están en pleitos con el Papa, pero oramos para que vuelvan. Y se dice que van a volver el año que viene. Vamos a orar con él por eso. O sea que vamos a leer esto. Esto está muy fuerte. Esto se deriva de aquella tradición primitiva y apostólica por la cual las iglesias de Cristo mantienen que es un principio inherente que sin bautismo y sin participar de la cena del Señor es imposible para cualquier hombre alcanzar el reino de Dios o la salvación y la vida eterna. Wow, qué duro, qué duro. Y esto es lo que nos quita el enemigo. Nos quita el enemigo, nos dicen, este es el cuerpo de Cristo, pero viene el enemigo y nos dice, es un símbolo. El bautismo es para la gracia y nos dice, no, bautízate cuando tú quieras. Es bien triste. Así lo testifica la Escritura, año 412. Pero el sacramento del bautismo es sin duda el sacramento de la regeneración. Eso lo dijo San Agustín. Vamos a ver qué más dijo. Y aquí dijo algo más. Por tanto, el bautismo lava realmente todos los pecados, absolutamente todos los pecados, ya sean de obra o de palabra o pensamiento, ya sean originales o añadidos, ya sean cometidos en ignorancia o permitidos en conocimiento. Año 420. Carta a los pelagianos. Y este es el último. Y este es el significado del sacramento del bautismo que se solemniza entre nosotros, que todos los que alcanzan esta gracia deben morir al pecado,
como Él se dice que murió al pecado, porque murió en la carne, que es la semejanza del pecado, y resurgiendo del agua bautismal regenerados, como Él resucitó vivo de la tumba. Deben comenzar una nueva vida en el Espíritu, sea cual sea la edad del cuerpo, o sea, la edad, niño, viejo, adulto, porque desde recién nacido hasta el anciano, encorvado por la edad, así como no hay nadie excluido del bautismo, tampoco hay nadie que no muera al pecado en el bautismo. Pero los infantes solo mueren al pecado original. Los que son mayores también mueren a todos los pecados que sus vidas malvadas han agregado al pecado que trajeron consigo. Wow, mire, no puedo decir que todos los protestantes no bautizan niños porque los primeros protestantes sí lo hacen. Esto es para los pentecostales, los evangélicos, los adventistas, algunos que no, pues no bautizan. Pero ellos son bien astutos, ellos refutan a la Iglesia Católica, pero no refutan a los luteranos, a los anglicanos. Eso es tremendo. Vamos a leer esto de nuevo. Y terminado. ¿Ok? Vamos a leerlo. Ok. Deben comenzar una nueva vida en el Espíritu, sea cual sea la edad. Porque desde el recién nacido hasta el anciano encorvado por la edad, así como no hay nadie excluido del bautismo, tampoco no hay nadie que no muera al pecado en el bautismo. Pero los infantes, que dicen ustedes que los primeros cristianos bautizan infantes, aquí le tengo una cita que dice que sí, pero los infantes solo mueren al pecado original. Los que son mayores también mueren a los pecados que sus vidas malvadas han agregado al pecado que trajeron consigo. Libro de la Fe, la Esperanza y la Caridad, año 421 por San Agustín de Hipona. O sea que vimos que los padres de la iglesia dicen que el bautismo es para darnos gracia y vimos aquí bien fuertemente que sin bautismo no hay salvación, sin Eucaristía no hay vida eterna y que no importa la edad que tengas, por tradición, porque el Señor también lo envió, bautizar a todos, porque todos están invitados a ser hijos de Dios, todos están invitados a volver al paraíso, todos están invitados a que se perdone el pecado original. Por eso es que el Señor dice, id por todo el mundo y por todas las naciones y hacer a todos mis discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego enseñarles todo lo que yo les he enseñado y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si necesitan esta información, defensa.católica7@gmail.com. Con mucho amor se los envío. Les amo.